Lectura del libro del Génesis, capítulo 44, del 18 al 21, versículo 23 al 29, capítulo 45, del 1 al 5. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: permite a tu servidor decir una palabra en presencia de su señor. No se enfade mi señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi señor interrogó a sus servidores: ¿tenéis padre o algún hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió, y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste a tus servidores: traédmelo para que lo conozca. Si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme. Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi señor. Y nuestro padre nos dijo: volved a comprar algunos alimentos. Le dijimos: no podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó: sabéis que mi mujer me dio 2 hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancáis también a este de mi lado y le sucede una desgracia, hundiréis de pena mis canas en el abismo. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó: salid todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos: acercaos a mí. Se acercaron y les repitió: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguimos leyendo, meditando los pasajes del libro del Génesis, de la historia de la familia de José. Una historia, pues, bastante difícil, ¿verdad? ¿No? Heridas muy profundas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que unos hermanos, los mayores, primero tengan celos de su hermano el menor? Hasta tal punto de tenerle envidia y, lo peor, terminar vendiéndole como un esclavo, vendiendo a su propio hermano como un esclavo. Pues esto que le pasa a José, a la familia de José, también pasa a muchas familias, ¿no? Hay muchas familias inmersas en el dolor, en la angustia, ¿no? Familias, pues, que tienen las relaciones rotas de niñez, heridas de traición y rechazo, heridas, pues, que muchas veces no son superadas, no son curadas, ¿no? Lo vemos muchas veces en nuestro entorno, en nuestra realidad, ¿no? Familias que se rompen, incluso por chismes, o se pelean hasta desearse la muerte, ¿no? Incluso entre hermanos, por un pedazo de terreno, por una herencia,
o entre padres e hijos, pues terminando los hijos, abandonar a sus padres en un asilo y después no lo van a ver, ¿no? Viven amargados, resentidos. Y en toda esta situación difícil, siempre le echan la culpa a Dios. Siempre le echan la culpa a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite todo este dolor y angustia, ¿no? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad en el mundo? Pues antes de echarle la culpa a Dios, mejor es repreguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Pues Dios nos ha enviado a este mundo con todas las herramientas necesarias para ser feliz aquí en este mundo y en la vida eterna. Por ejemplo, para este mundo nos ha dado inteligencia, voluntad y ha puesto en nuestras manos la libertad. No nos ha creado esclavos. Nos ha dado inteligencia para poder pensar y tomar las mejores decisiones. Una voluntad para hacer las cosas, ¿no? Pero a veces tomamos malas decisiones, no queremos hacer bien las cosas, usamos mal nuestra libertad y lógicamente pues va a haber consecuencias lamentables, ¿no? Que no solo va a repercutir en nuestra vida, sino también en la vida de los demás, ¿no? Pues lo primero que tenemos que decir es: no le echemos la culpa a Dios por las situaciones adversas que nos pasan en la vida. Hay que preguntarnos, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Estamos, pues, digamos así, usando bien esas facultades que Dios nos ha dado, esos dones, esos talentos que el Señor nos ha dado. ¿Lo estamos haciendo producir al 100% como nos cuenta la parábola? ¿O somos como ese siervo ocioso que recibió un talento, lo escondió, ¿no? Lo escondió bajo tierra, ¿no? Por tanto, hermanos, esta lectura nos tiene que llevar a una profunda reflexión, ¿no? Cuidar siempre nuestra familia. Por otro lado, darnos cuenta que las mentiras tienen patas cortas, ¿no es cierto? Las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Como José se da a conocer a sus hermanos y les va a decir claramente: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. ¿Qué habrá pasado en la cabeza de aquellos hermanos, verdad? Como un sudor frío sobre todo el cuerpo, ¿no? Porque ellos habían hecho creer a su padre, ¿no?, a Jacob, que José había sido despedazado por un animal y habían manchado la capa, ¿no?, con la sangre de un animal, ¿no?, para hacer creer a su padre pues que José fue despedazado, que a José lo mató un animal, ¿no? Pero no. Por eso dice José bien claramente, ¿no? Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a los egipcios. Hermanos, no hay que mentir. Y para no mentir, siempre hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay que esforzarnos por hacer las cosas bien. Y si por ahí caemos, asumirlo, ¿no? Tener la valentía de decir: sí, yo fui, yo lo hice, ¿no?, me equivoqué, pido perdón, ¿verdad? También hay que enseñar a nuestros hijos a no mentir. Primero, a no mentir. Y segundo, pues asumir sus actos, ¿verdad? Asumir sus actos. Desde pequeñitos hay que enseñarles a asumir sus actos, ¿no? Y decirle, explicarle, más que gritarle, más que pegarle, explicarle que eso no se hace, eso no está bien, ¿no es cierto? Pero para ello tú y yo tenemos que dar ejemplo. Pues tú como papá, ¿no?, como mamá, mientes, incluso delante de tus hijos, pues lógicamente le estás enseñando, le estás dando un pésimo ejemplo, ¿no? Y también fijémonos cómo Dios de las cosas malas que nos pasa sacan cosas positivas, ¿no?
y les va a decir, José, no se preocupen, como diciendo, yo no me voy a vengar de ustedes, ¿no? Tranquilos, ¿no? Ni os pese el haberme vendido, no pasa nada, ustedes son mis hermanos, los amo mucho, los quiero, son sangre de mi sangre, ¿no? Son mi familia. Pues Dios, aquí viene lo positivo, pues Dios me envió por delante, ¿no?, a este lugar para que ustedes puedan venir a comprar comida, ¿no? Y ahí está. Muchas veces Dios, de esas cosas malas que nos pasan, saca muchas cosas positivas. Pues, si bien cuando nos pasan esas cosas malas hay que buscar alternativas de solución, pero también esas cosas nos hacen fuertes, ¿no? Y a confiar más en Dios, a no alejarnos, pues José nunca se alejó de Dios, ¿no?, a pesar de esa difícil situación que le tocó vivir, ¿no?, de esa terrible situación que le tocó vivir, nunca pidió cuenta a Dios ni se alejó de Dios. Así tenemos que ser nosotros. Contestemos a esta lectura con el Salmo responsorial, el Salmo 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os preocupéis en la faja, no os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay alguien allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este Santo Evangelio es casi similar al día de ayer. Ayer decía al finalizar el Evangelio, id a las ovejas descarriadas de Israel. Ahora el Señor manda a proclamar la buena nueva, ¿no? Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. En primer lugar, el Señor es quien llama y quien envía. Nadie puede arrogarse esta misión, dice San Pablo. Es el Señor quien llama y nos envía como ovejas en medio de lobos, ¿no es cierto? Como ovejas en medio de lobos. Apóstol significa enviado. Y todos, de alguna otra manera, en razón de nuestro bautismo,
somos apóstoles, somos enviados. Quizá unos más con más responsabilidad que otros. Lógicamente los obispos, los sacerdotes, los consagrados, tenemos esa misión particular, ¿no? Esa misión que el Señor nos ha confiado, ¿verdad? Y somos enviados por Él para ser sus testigos y proclamar el reino de Dios en los lugares donde estamos, en las circunstancias concretas de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, un sacerdote ahí, en su parroquia, tiene que incansablemente predicar, dedicarse a este ministerio de la palabra, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura, el que pues tiene la palabra que predique, no que se la guarde, ¿no? Entonces, y en este punto, hermanos, tú y yo somos testigos que nos falta más sacerdotes. Hay que rezar, pedir al Señor, como decía ayer en el Evangelio, rueguen al dueño de la mies que envíe más operarios. Hay que pedir al Señor, a Jesús, ¿no? Más vocaciones sacerdotales y religiosas, más jóvenes que entreguen su vida al Señor. Pero también pues hay que educar bien a los hijos en la fe de pequeños, ¿no? Normalmente las vocaciones sacerdotales nacen en la familia, en el hogar, de papá y mamá pues que son entregados al Señor, ¿no? Papá y mamá que viven su fe, ¿no? Sin miedo, sin reservas, ¿no? Sin fanatismo tampoco, pero viven su fe por amor a Dios, no tienen vergüenza, ¿no? Y eso le inculcan a sus hijos, ¿verdad? Leen la palabra, ¿no? Meditan la palabra para aplicarla luego en su vida, ¿no es cierto? Entonces, oremos mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas, vocaciones santas, ¿no? Que hagan siempre la voluntad de Dios. Después también, pues el Señor te envía a ti como laico, como fiel laico, también a evangelizar, ¿cierto? O sea, repito, el primer responsable son los consagrados, pero también después están ustedes como papá y como mamá, ¿no? Y en esto, en el apostolado que hacemos, siempre hay que tener en cuenta que la misión es de Dios. La misión es de Dios. Nosotros somos solamente colaboradores. Una parte del Evangelio dice que somos siervos inútiles, que no hacemos más que lo que tenemos que hacer. Pero hay que ser un buen instrumento, ¿no es cierto? Hay que poner todas nuestras facultades, ¿no? Todos nuestros talentos también, dar al 100%, ¿no? Así como un jugador da al 100%, ¿verdad? Durante todo el partido, estar concentrado de la misma manera, ¿no? Y eso, y el apostolado empieza por la oración, ¿no? Estar ahí, delante del Señor, hacer nuestra oración. Ahora, si no podemos ir al Santísimo, ¿no? Porque quizás queda lejos de donde vivimos, pues en casa hacer nuestra oración, ¿verdad? Agarrar los evangelios, agarrar los salmos, ¿no? y hacer nuestra oración, ¿verdad? Y ahí hablarle al Señor, ¿no? Y vamos a predicar acerca del reino de los cielos, invitando a la gente a que viva también en paz, ¿no? Dice, la paz del Señor esté con ustedes, ¿no? Cuando ustedes entran en una casa o un pueblo, saludarla siempre con la paz, ¿no? La paz del Señor a esta casa. La paz del Señor a esta casa. Y dice, ojo, si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Qué importante, ¿no? Tener en cuenta esto. Por eso en la familia hay que vivir pues en armonía, no peleándonos, no resintiéndonos, no amargándonos, ¿no? Hay que vivir en paz. Familia que reza unida permanece unida, ¿verdad? Y si no se la merece, la paz volverá a ustedes, dice el Señor. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos que ser promotores de paz. ¿Cómo podemos ser promotores de paz si nuestro corazón está hecho un terremoto, ¿no? Lleno de todo tipo de malos sentimientos, rencores, envidias, ¿no? Avaricia, no sé, pues odio, venganzas, terrible, ¿no? También hay que purificar el corazón haciendo una buena confesión.
buena confesión. En una oportunidad Dios envió a un joven a un lugar donde había una piedra grande, ¿no? Y le dijo, anda, mueve esa piedra. Y el joven fue y empezó a empujar esa piedra, empujar, y no pudo, lógicamente, porque esa piedra era muy grande, ¿no? Y volvió un poco triste, ¿no? Y el Señor le dijo, tranquilo, lo has hecho muy bien. El joven respondió, ¿cómo que lo he hecho muy bien si ni siquiera fui capaz de mover esa piedra? No se trata de que la muevas, no, se trata de que tú has hecho todo lo posible, ¿no?, para mover la piedra. Pues así también, tú y yo vamos y predicamos, pongamos todo en nuestra parte. Y lógicamente habrá personas que sí lo acepten, personas que están dispuestas a escuchar la palabra, pero habrá otras que no. Y por ello no podemos entristecernos, sino seguir orando más y seguir predicando sin desanimarnos. Que la Santísima Virgen María nos proteja siempre con su manto sagrado.